Bien, se tiene la fórmula del Colorado State University o de la Universidad de Colorado, en el que también intervienen diferentes parámetros, incluyendo el número de Freud, que está relacionado a la velocidad crítica, ¿no? O al límite entre la velocidad subcrítica y la velocidad crítica. Intervienen factores como el factor de corrección de la forma del pilar, un factor de corrección del ángulo de ataque de flujo, un factor de corrección por la forma del lecho y un factor de corrección por acorazamiento del lecho, ¿no? Además del ancho del pilar, la profundidad de flujo aguas arriba, H, y el número de Freud, ¿no? Entonces, con esto lo que se determina es una profundidad de socavación y su fese, que también es una socavación local en pilares. Y para la socavación local en estribos se tiene la forma de Liu Chan y Skinner, ¿no? También para socavación local en estribos, la fórmula de Artamonov. Bueno, algo parecido a la fórmula de la Universidad de Colorado, ¿no? La fórmula de Lausen para socavación en lecho móvil y para la socavación en agua clara. Bueno, con los parámetros y bueno, que finalmente se determina, nuevamente es la profundidad de socavación local, ¿no? Bueno, la fórmula de Frelich también para la socavación local en estribos y la fórmula de Gire o Jair para la socavación local en estribos, ¿no? Entonces, según vamos viendo, hay diferentes fórmulas que utilizan diferentes parámetros y bueno, esta es la razón por la que, pues, como vamos a ver más adelante, se pueden obtener valores distintos y muy distintos, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de aplicar las fórmulas, sino de utilizar el criterio para seleccionar el método que resulte más apropiado para la estimación de la socavación del lugar donde estamos haciendo la estimación, por ejemplo, para la determinación de la profundidad de cimentación de pilares o de estribos en los puentes, ¿no? Entonces ya habíamos visto esta figura para la representación de la socavación. Esta es la socavación general en todo el cauce, ¿no? Y la socavación local sería solamente lo que ocurre al lado de una infraestructura, como por ejemplo un pilar, ¿no? Entonces, en la fórmula de Lichbach, Lebedev se tiene este parámetro alfa, que es un coeficiente de sección independiente de las características, o un coeficiente de sección que depende de las características hidráulicas, ¿no? Como se ve acá. Alfa se determina con los parámetros de las características hidráulicas. Y bueno, se tienen estos otros parámetros también para finalmente determinar la profundidad de socavación general según Lichbach Lebedev, ¿no? Entonces, para suelos granulares se tiene esta fórmula de lo que es la velocidad, para determinar la velocidad erosiva.
Y bueno, otros parámetros, ¿no? Como un coeficiente de frecuencia. Interviene también el periodo de retorno. En el caso de suelos cohesivos, interviene el peso específico de la muestra para la determinación de la velocidad erosiva, ¿no? Entonces, la profundidad de la socavación se determina con esta fórmula y con estos parámetros que previamente han debido ser determinados con algunas de las fórmulas que se ven acá, ¿no? La metodología Lisbach-Lebediev, dependiendo si es para suelos granulares o suelos cohesivos, ¿no? Entonces acá algunos de los valores de factor de corrección, de contracción del cauce, ¿no? En función de la luz libre, digamos, y la velocidad. Bien, entonces se van determinando los parámetros para la estimación de la socavación general con el método Lisbach-Lebediev, como vemos acá, ¿no? Finalmente, HS viene a ser la profundidad de la socavación, ¿no? Esto para el caso de suelos granulares, pero también se tiene esta otra fórmula para el caso de los suelos cohesivos, ¿no? Bien, el GECRAS ha ido evolucionando. Bueno, actualmente ya está en la versión 6 o 6.1 y, digamos, generalmente las mayores incorporaciones o mejoras que se está haciendo en el GECRAS están relacionadas al flujo con transporte de sedimentos y también a las estimaciones de la socavación que se hace con este modelo hidrodinámico, ¿no? Bien, que por supuesto es bastante bueno hacer la simulación y obtener los resultados, pero la recomendación no es utilizar esos resultados, digamos, directamente. Siempre tiene que pasar por un análisis crítico, por la experiencia del, en este caso, del que va a desarrollar el diseño hidráulico del puente, ¿no? En eso interviene mucho la experiencia y el conocimiento del lugar, ¿no? Bien, entonces, esto se vuelve a reiterar la importancia del criterio del ingeniero que va a hacer la estimación de los valores de la socavación general y de la socavación local, ¿no? Considerando que la socavación local se da tanto en pilares como en estribos, ¿no? Entonces, siempre la presencia de estos elementos extraños en el flujo del agua, como en un lecho, van a causar alteraciones y esas alteraciones hacen que, por ejemplo, se produzcan vórtices, ¿no? O corrientes de vórtices que son los que generan la socavación local. Tal como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula en la que en el manual de hidrología e hidráulica
o Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes, se dan recomendaciones para los diferentes tipos de estructuras de drenaje en proyectos viales. Se recomiendan estos riesgos de falla máximos y esta vida útil, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, un riesgo de falla del 25% y una vida útil de 50 años, tendremos un periodo de retorno de 174 años, ¿no? Si la vida útil, por ejemplo, fuera de 40 años, el periodo de retorno es de 140 años, ¿no? Para el caso de puentes y específicamente para el cálculo hidráulico. Pero para la socavación se tiene que considerar lo que se recomienda en el manual, caudales para periodos de retorno de 500 años, ¿no? Entonces, este es para el caso de alcantarillas, de quebradas importantes, ¿no? Para un riesgo de falla del 30% y una vida útil de 25 años, se obtiene este periodo de retorno de 71 años. Y así, digamos, para las otras estructuras, ¿no? En el caso de defensas ribereñas, si el riesgo es del 25% y la vida útil de 40, se obtiene un periodo de retorno de 140 años, ¿no? Bien, entonces, acá todas las fórmulas, bueno, se tienen hasta 20 fórmulas para la estimación de la socavación local en pilares y en estribos. Entonces, se han clasificado los parámetros que utilizan, ¿no? En parámetros hidráulicos, geométricos, geotécnicos. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, no utilizan parámetros geotécnicos, estos de acá, ¿no? Y hay algunos otros que no utilizan más bien parámetros geométricos, como el de Jain-Fisher, o el propio de León, ¿no? Y claro, aparentemente lo óptimo sería trabajar con fórmulas que utilicen todos estos tipos de parámetros, ¿no? Los hidráulicos, geométricos y geotécnicos. Pero claro, ahí tal vez la dificultad va a ser en conseguir la información para hacer las estimaciones o los cálculos, ¿no? Bien, entonces les había mencionado al doctor Arturo Rocha. Él, por ejemplo, es el autor de esta publicación hidráulica sobre las viales, que creo que lo pueden encontrar en la web. Entonces, allí también se proponen, digamos, metodologías o las fórmulas para la estimación de la profundidad de socavación, ¿no? Digamos, con la ventaja de haber sido hecho por un ingeniero peruano, ¿no? Que, claro, o sea, aparte de conocer la teoría general sobre este tema en el mundo, lo ha aplicado también acá en el país, ¿no? Entonces, ahí se especifican algunas de las fórmulas que ya hemos visto, como la de Laursen, por ejemplo, ¿no? Y todas con el objetivo de determinar la profundidad de socavación. Nuevamente vamos viendo la fórmula de la Universidad de Colorado, ¿no? Con estos parámetros en el que intervienen hasta 4 factores de corrección en función
de la forma de la sección transversal o del ángulo de ataque de la corriente o de las características del lecho, la posibilidad de acorazamiento, ¿no? Por lo que se determina es la profundidad máxima de socavación. Y bueno, esa fórmula se puede expresar también de esta manera, donde D es la dimensión del pilar, ¿no? Y bueno, en la fórmula de la Universidad de Colorado se van explicando los diferentes parámetros, por ejemplo, el K1, dependiendo, ¿no? Si son rectangulares, tomarán valores de 1.1 y dependiendo, ¿no?, cuál es la longitud de esta, va a tomar diferentes o valores variables. Para si es redondeado va a ser 0.9 y si es completamente circular también 0.9, ¿no? En caso triangular 0.8. Entonces, por ejemplo, los valores para obtener ese parámetro, el K2, que es K2 es un parámetro en función del ángulo de ataque, ¿no? Pues dependiendo de cuál sea ese ángulo, ¿no? Casi tienen valores desde 0 hasta 90 grados. Y dependiendo también de cuál sea la relación entre la longitud y el ancho, ¿no? O diámetro también. Entonces determinarán los valores de K2 con esta tabla, ¿no? Bueno, las recomendaciones o las instrucciones para la estimación del parámetro K3. Entonces, interviene en el caso del transporte de sedimentos, ¿no? Acá, por ejemplo, si se tienen dunas de pequeña altura, entre 0,60 y 3 metros, se asigna a K3 un valor de 1.1. Y en el caso de dunas grandes, K3 sería de 1.3. Y así, ¿no? Para el K4, los valores van a ser menores a 1. Digamos, y eso está en función del acorazamiento, ¿no? Entonces el dato más alto va a ser 1 y el más bajo 0.4, ¿no? Y bueno, cuando la velocidad es mayor o el número de Freud es mayor a 0.8, entonces ahí definitivamente lo que se recomienda es trabajar con modelos hidráulicos, ¿no? Esos modelos físicos que se hacen en el laboratorio. Y claro, ahí no se recomienda utilizar ya esta metodología porque bueno, tiene ese límite, ¿no? Y en buena hora que se dé la recomendación para no aplicarlo ciegamente, ¿no? Bien, entonces, si hubiera por favor alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hasta esta parte antes de continuar. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos de estimación de la socavación.
Entonces, lo que se pide acá es determinar la socavación general por el método de Lichtman-Lebedev, ¿no?, modificado por masa, en la zona inmediatamente aguas arriba de un puente, ¿no?, del puente que se denomina Francisco Solano, considerando que la distancia entre las pilas es de 20 metros y entre pila y estribo de 10 metros. Entonces tiene como información un caudal de 1.102 metros cúbicos por segundo para un periodo de retorno de 10 años. La pendiente, que es una pendiente muy baja, ¿no?, como 1 en 10.000. El área de la sección transversal, 850 metros cuadrados, un diámetro 50 de 0.48 milímetros y el de 84 de 0.4 milímetros. Entonces se asume en principio que se tiene una condición de equilibrio, ¿no?, en el que la velocidad media del flujo es igual a la velocidad de equilibrio para el movimiento de las partículas del lecho. Entonces, la velocidad del flujo, de acuerdo a la fórmula de Lichtman-Lebedev, se determina con esta fórmula. Y la profundidad con esta otra fórmula, ¿no? A ver, por favor, si pueden desarrollar con las fórmulas que tienen ahí y con los números que están en la parte superior. Creo que lo pueden hacer en Excel. Y bueno, lo revisaríamos en unos 3 o 4 minutos. Si pueden desarrollar el ejercicio y verificar si los resultados que se obtienen son similares a los que estamos viendo acá en el ejemplo, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, ¿El alfa en la ecuación qué significará? ¿Qué representa? bueno, es un parámetro, digamos que en este caso permite hacer el cálculo de la socavación con la fórmula esta de Lebedev modificado, ¿no? Esto, a ver, voy a ver, creo que lo hemos mencionado antes, bien al principio. A ver. Ya debe estar por acá. Ujú. A ver, volvemos a donde estábamos antes. Bien, el alfa se determina en función de las características hidráulicas, ¿no? Como vemos acá, interviene el caudal
interviene también la profundidad hacia aguas arriba. E interviene el ancho total del río, ¿no? A su vez que, claro, con esas características hidráulicas también nos permite relacionar la velocidad media del flujo con la velocidad de equilibrio, ¿no? Entonces, es un parámetro que en función de las características hidráulicas nos permite determinar tanto la velocidad media para compararla con la velocidad de equilibrio, ¿no? Bien, entonces, para el ejemplo, se tiene que alfa es 0.573 y se tiene a su vez el parámetro beta que está en función del periodo de retorno, bueno, que se calcula con esa fórmula. Y bueno, con los valores de alfa y beta, podemos a su vez hacer el cálculo de la profundidad de socavación, ¿no? Bien, entonces, si tendríamos que mencionar algún sentido físico del valor de alfa, lo que podría decir es que es un parámetro que resume características hidráulicas que relacionan el caudal con el ancho y con la profundidad del flujo de agua en un río, ¿no? Bien, entonces, digamos, el alfa permitiría una simplificación en la representación de la fórmula que, por ejemplo, se tendría acá, ¿no? Porque, bueno, acá en lugar de alfa tendría que escribirse toda esta expresión, ¿no? Que, bueno, haría que se vea de una forma un poco más extensa, digamos, la fórmula, pero en estricto, alfa está representando a esta relación de características hidráulicas del flujo, ¿no? Bien, entonces, si podemos hacer la estimación, ustedes tienen este material, entonces de lo que se trata es de llegar a la determinación de este parámetro, ¿no? Que la profundidad de socavación es 1.5 metros y para eso se utiliza la expresión que estamos viendo acá y claro, hay que reemplazarla por los valores que previamente han sido determinados, tanto para alfa, para beta. Bueno, el D84 es un dato, ¿no?
0.4 milímetros, por ejemplo, y veamos H sub 0, que es 2.6, representa, bueno, este es un dato que queríamos tener, a la profundidad, bueno, de acuerdo a la simbología sería como la profundidad inicial, ¿no? Bien, entonces, a ver, en principio, si pueden determinar la velocidad media del flujo, o el V sub R. Bien, en este caso se está trabajando para un caudal asociado a un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Entonces el caudal en este caso, bueno, es 1102 metros cúbicos por segundo, el valor de Q, ¿no? El área es un dato, ¿no? Que se da acá 850 metros cuadrados. Y el ancho también es un dato que sería 250 metros, que claro, se determinará en función de las distancias entre las pilas y también las distancias de las pilas hacia los estribos, ¿no? Bien, entonces, bueno, los 850 entre 250 da el 3.4, con eso ya tenemos el H sub m, y si reemplazamos el H sub m en esta fórmula, bueno, con estos valores conocidos, ¿no? Q es 1102 y B sub E es 250. Entonces, con este valor determinaremos este parámetro alfa, ¿no? Desarrollando la fórmula, Q 1102 sobre 250 por 3.4 a las 5 tercios, ¿no? Ese 3.4 ha sido determinado acá, el H sub m. Entonces, tendremos que alfa es 0.573. Pueden
A ver, por favor, hacer esas operaciones para llegar a determinar alfa, poner los números en la fórmula y hacer la estimación. Entonces, a ver si todos pueden hacer eso y yo en unos, creo que 3 minutos, voy a pedir a cualquiera de ustedes que comparta el Excel, bueno, el ejercicio en el que se comprueben estos valores que estamos viendo acá, ¿no? En pantalla. Bien, entonces, ¿me confirman, por favor, si han obtenido el valor de
alfa es el mismo que se ha determinado acá, 0.573. ¿Es alguien que lo haya trabajado? Orlando Rodríguez, tal vez puedas compartir lo que has trabajado, por favor. Un voluntario, voluntaria. Bien, entonces se determina alfa. Y luego el coeficiente beta, que estará en función del periodo de retorno que se está considerando, ¿no? En este caso, el periodo de retorno, de acuerdo a los datos, nos indican que es de 10 años, ¿no? Entonces, reemplazando acá en el periodo de retorno el valor de 10 y con esta fórmula determinamos beta 0.918. Entonces, teniendo alfa, teniendo beta y los otros valores de los parámetros, ¿no? Porque D84 0.4 milímetros es un dato, ¿no? Que nos dan acá, D84 0.4 milímetros. Entonces reemplazamos las fórmulas y se obtiene que la profundidad de socavación será de 1.5 metros, ¿no? Bien, acá, a ver, vamos a ver un ejemplo en el caso del puente Morón. Creo que este puente ya ha colapsado, pero este es un trabajo del 2000, no recuerdo si es 2015 o 2018, pero bueno. Entonces, para el caso de los caudales estimados en el puente Morón, acá en la cuenca del río Rímac, para diferentes periodos de retorno, desde los 500 años hasta los 2 años, se tienen esos valores de los caudales máximos que van desde 438.9 metros cúbicos por segundo hasta 119.8 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, los caudales, en este caso, para la estimación de la socavación, según lo que indica el manual, se tiene que considerar un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Y bueno, para el diseño hidráulico del puente debería considerarse un periodo de retorno de 140 años, pero bueno, acá en el ejemplo se resalta el caudal para el periodo de retorno de 10 años, ¿no? Bueno, acá características de la granulometría, bueno, que obviamente se ha obtenido la toma de muestras y de los resultados de laboratorio, que, bueno, se han obtenido para la zona donde se ubica el puente Morón, ¿no? Entonces son los resultados de la granulometría y el diámetro medio
en función de esta fórmula que resultó en 123.62 milímetros, ¿no? Entonces acá vamos viendo imágenes del puente Morón, donde, bueno, se tienen los estribos, se tienen los pilares, ¿no? Pero fíjense las condiciones de los pilares, están sumamente deteriorados. Me parece que este puente ya no está en servicio, ¿no? Bueno, era muy antiguo y aparte que, como ven, ahí está bastante deteriorado, ¿no? Bien, entonces se ha hecho la estimación de la socavación general considerando, bueno, dos periodos de retorno, para 10 años y para 500 años. Entonces, con los caudales que corresponden al periodo de retorno de 10 y de 500 años, a ver, veamos acá, ¿no? Estos habían sido resaltados hasta 500, para el periodo de retorno de 500 años es 578.6 y 10 años 300.5, ¿no? Eso es precisamente lo que se tiene acá. Diez y 500, 300 y 578, ¿no? Entonces se ha hecho una modelación hidrodinámica con el programa IBER, ¿no? Es el río Rima que se ve, en este caso, los resultados del flujo en el río Rima, ¿no? Entonces este es el resultado de del flujo de velocidades para el periodo de retorno de 500 años, ¿no? Y bueno, la profundidad de socavación en todo el ancho del río, ¿no? Donde está ubicado el puente. Entonces, la estimación de la socavación con el caudal para un periodo de retorno de 10 años. Entonces, se han determinado estas profundidades de socavación con la fórmula de Litzban-Lebedev, ¿no? Y acá se tiene que estas eran las cotas o las profundidades iniciales, digamos, ¿no? Entonces, se ve que esas son las profundidades socavadas, ¿no? A diferentes distancias de uno de los extremos, ¿no? Y bueno, las cotas absolutas, ¿no? En el caso del caudal para el periodo de retorno de 500 años, con 578 metros cúbicos por segundo, se determinan estos valores de la profundidad de socavación neta, ¿no? Que obviamente son mayores a los del periodo de retorno
de los 10 años, ¿no? Entonces, acá se dibujan las secciones transversales en el puente con los resultados que previamente se han mostrado en tablas, ¿no? Entonces, esto es para el periodo de retorno de 10 años. Vemos el nivel del agua. Esta es la profundidad inicial del fondo o del lecho antes de la ocurrencia del caudal, ¿no? Y esto es después de la ocurrencia del caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años. Acá, de forma similar, el nivel del río, la profundidad original del lecho del río y la profundidad después de que ha ocurrido el caudal para un periodo de retorno de 500 años. Entonces, acá se han estimado los valores de las profundidades de socavación, ¿no? Y acá se van resumiendo los resultados con socavaciones mínimas, la socavación media y la socavación máxima para un caudal correspondiente a un periodo de retorno de 10 años. Y acá para un caudal para un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Digamos, en estricto, para el cálculo de la socavación, este es el caudal que, de acuerdo a lo que indica el manual de hidrología hidráulica, ese es el caudal que debería utilizarse, ¿no? Y bueno, lo que es interesante acá es este gráfico, o perdón, esta tabla en el que se muestran los resultados para 20 métodos distintos de la estimación de la socavación local. Y fíjense los rangos de variación. Acá, ¿cuál es el valor mínimo? 0.5, ¿no? Y el valor máximo, 3.3. ¿O hay otro más alto? No, hay un 4.3, ¿no? Por lo que les decía antes, ¿no? El rango de variación de resultados es bastante amplio entre fórmula y fórmula. Entonces, obviamente, lo que resulta conveniente es trabajar con varias de estas fórmulas y luego del análisis crítico, obviamente revisando, tener información de dónde se han generado estas ecuaciones, comparar con el medio local y decidir por la fórmula que, de acuerdo al criterio y la experiencia del ingeniero hidráulico, del hidrólogo, se decida por la metodología, ¿no? Ahora, obviamente, si no se tiene el suficiente conocimiento o la experiencia para definir por cuál sería la mejor metodología, convendría en cierta forma tomar un valor conservador, ¿no? Pues no nos olvidemos también que obviamente no se puede tomar pues, el valor más alto, más conservador, porque eso va a incidir en los costos, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Los valores más bajos, si bien reducen los costos, pero lo que daría a su vez una menor
seguridad de, bueno, de la ocurrencia de un evento de un caudal máximo, ¿no? Asociado, por ejemplo, a un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Bien. Algo que les había comentado al inicio es que después de que ocurrió la falla del puente de Chancay, se organizó un conversatorio, digamos, entre especialistas tanto de la parte hidráulica como de la parte estructural. Y bueno, la UPC, en conjunto con APIA, que es la Asociación Peruana de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, organizó este conversatorio, el análisis de la falla del puente Chancay. Bueno, entonces se tiene el video cuyo enlace les estoy dejando allí, en el que, bueno, se hace un análisis general de las causas, bueno, que habrían ocasionado la falla del puente Chancay. Bueno, un análisis tanto estructural como hidrológico e hidráulico, ¿no? Y bueno, como tal vez resumen de esta sesión, que podemos indicar es que, bueno, hemos visto, ¿no?, las definiciones, criterios, la diferencia entre socavación general y socavación local, y bueno, se han visto todas las metodologías basadas en fórmulas empíricas, y también hemos visto con un ejemplo la diferencia entre los resultados que se obtienen con estas diferentes metodologías, ¿no?, que son bastante variables, ¿no? Entonces, como les decía también al principio, este es uno de los aspectos más complejos de simular o de representar con fórmulas matemáticas o modelos matemáticos la hidráulica, y por eso es que inclusive se recomienda que en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, se decía que cuando el número de Froude es mayor a 0.8, o sea, cuando ya se aproxima a la profundidad crítica, o sea, ni siquiera llega a ser la profundidad crítica, ya la recomendación es trabajar con modelos físicos, ¿no? Entonces, modelos que se construyen en el laboratorio. Pero obviamente la construcción de un modelo físico es costosa, lleva tiempo, y se justificaría solamente en el caso de que la importancia y el costo de la obra nos lo permitan, ¿no? Entre tanto, bueno, se pueden hacer aproximaciones con las diferentes metodologías que se han visto o se han expuesto, ¿no? Bueno, creo que finalmente compartiría con ustedes. Hay un ejemplo también del cálculo de la socavación para un puente en la zona de Chachapoyas, que lo voy a poner ahí en el aula virtual, en el que, bueno, igual se alcanzan algunos criterios y se explica el procedimiento
para determinar la profundidad de socavación, ¿no? Y bueno, entonces está todo el procedimiento para llegar finalmente a la profundidad de socavación. Entonces, esa es la fórmula de Istvan-Lebedev, ¿no? Es la fórmula de Istvan-Lebedev. Entonces, voy a poner en el aula virtual para que ustedes también lo puedan analizar, digamos, con mayor detalle de cómo se hace el cálculo de la profundidad de socavación, bueno, en un caso real, ¿no? Bien, entonces, bueno, con eso estaríamos culminando nuestra sesión de hoy, ¿no? Nos encontraríamos la próxima semana. Bien, entonces, muchas gracias. Hasta la próxima, ¿no?